pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Bueno, estamos aquí con el que fue el primer libro que editamos en nuestra editorial Itineraria. Es una editorial nacida en Lanzarote y queríamos que el primer libro pues fuera el gran homenaje a la isla de Lanzarote que es Lancelot 28.7 de Agustín Espinosa. Y bueno, quisimos hacer una edición fiel a la primera edición que se publicó en 1929, que por cierto hemos traído un ejemplar de esa primera edición, que bueno, ahora la comentaremos un poco y para que la puedan ver, pues compartiremos algunas de sus páginas. Y bueno, quisimos también que tuviera este color naranja, que es como pues muy el espíritu del libro y de Agustín Espinosa, que bueno, ahora comentaremos sobre el autor, pero bueno, esta obra es vanguardia, es una visión de la isla muy rompedora, muy bueno, iconoclasta, futurista, y bueno, pues era eso, el homenaje al libro, a esta primera edición, recuperando también las ilustraciones que hizo el propio Agustín Espinosa, que están en esta primera edición también. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la obra de Agustín y bueno, pues si quieres... Sí. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un grandísimo honor estar aquí hoy en Las Palmas, en este acto, con la responsabilidad de presentar un libro tremendamente importante dentro del patrimonio literario canario y sobre todo con la asistencia de la familia del que para mí es el mejor escritor que ha dado esta tierra. Agradezco la presencia de todos ustedes, obviamente, y les voy a proponer hacer una intervención saliendo un poco de la oficialidad, un poco de lo convencional, ¿no? Y hablar del significado de este librito tan pequeño que tienen sobre la mesa, pero que es tan grande al mismo tiempo. Yo estoy aquí hoy, vengo de Lanzarote y vengo a hablar de un libro que para mí lo es todo, absolutamente todo. Todo lo que yo soy como persona, como intelectual, como escritor, como artista, como gestor cultural, está ahí, o viene de ahí. Viene de ahí porque es un libro que cuando se escribe se está haciendo historia, se está haciendo se está dando a entender una forma de transitar por la isla de Lanzarote completamente novedosa. Voy a hablar un poco del contexto. Agustín Espinosa es un escritor nacido en Tenerife en 1897, que estudia en el Instituto de Canarias, en el Cabrera Pinto, que luego se traslada a Madrid, a la Universidad Central, lo que hoy es la Complutense, y estudia Filosofía y Letras. Al año siguiente de licenciarse, en el año 24, lee la tesis, no es nada casual, sobre un escritor del siglo XVIII canario, lanzaroteño, José Clavijo y Fajardo. Luego vuelve a Tenerife, empieza a trabajar como profesor en la Universidad de La Laguna, saca las oposiciones como profesor de literatura y de lengua española, se traslada a Mahón y uno de sus primeros destinos fue la isla de Lanzarote. Le encomendaron la responsabilidad de poner en marcha el primer instituto de enseñanzas medias o de secundaria, como diríamos hoy en Arrecife, y llega a Lanzarote en octubre del 1928 y al año siguiente, en el 29, tras ese curso académico, publica este libro. Dicho así, parecería que este texto que surge de su estancia en Lanzarote va a describir la isla, pues cómo era en aquellos años 20, con su pobreza, con su aislamiento, con su dureza de vida, y hace todo lo contrario a lo que se podría esperar. Agustín Espinosa es una de las figuras más significativas y representativas de un momento histórico que conocemos como las vanguardias históricas canarias,
En concreto, es, por así decirlo, el representante más genuino, el aladid, el mentor de lo que luego su amigo Pérez Mignic llamaría la facción surrealista de Tenerife. Y Agustín Espinosa es el mentor, es el que firma casi todos los textos y el que tiene la responsabilidad ideológica, intelectual y artística de cambiar el panorama literario. Era conocedor de todo lo que estaba ocurriendo en España en los años 20. Era miembro y conocía a todos y a cada uno de los escritores y escritoras de la generación del 27 y también de lo que estaba ocurriendo en los talleres de las vanguardias en París. Era una persona cultísima, un intelectual extraordinario, un docente de lo más creativo y sobre todo un escritor con una capacidad de creación impresionante. Cuando llega a Lanzarote, como dice Nilo Palenzuela, el profesor de literatura de la Universidad de La Laguna, trae un doble compromiso. Un compromiso de hablar de las Islas Canarias de una manera significativa, de una manera completamente nueva, desatendiendo lo que ellos consideraban el mito de la Atlántica, de las Islas Afortunadas, esa visión de Canarias embellecida, idealizada, del Valle de la Orotava o de la Caldera de Taburiente o del mito de Doramas en Gran Canaria, y se preocupa, como se preocupó también Unamuno, de hablar del paisaje seco de la otra Canarias que no salía en los libros de literatura. Pues Agustín Espinosa tiene ese compromiso con el territorio insular, con Lanzarote, pero además lo hace incorporando los lenguajes y los avances y las innovaciones de las vanguardias. El resultado, como decía Alba, es un libro completamente nuevo, iconoclasta, jovial, diferente, divertido, alegre, culto, universalista. Y ese libro, que en principio incluso hoy tiene una lectura bastante complicada, va a posibilitar muchísimas cosas y va a tener muchísima trascendencia. Ese libro va a caer en las manos de un niño que todos ustedes conocen cuando se hace hombre, cuando se hace artista. Es el artista César Manrique. César Manrique incorpora a su ideario fundacional todo lo relacionado con Agustín Espinosa y todo lo que el libro alberga. Tanto es así que en el año 68, busca, junto con el Cabildo de Lanzarote y con José Ayala, la posibilidad de publicar la segunda reedición del libro Lancelot. Un libro que junto con el escritor se había convertido en un autor maldito. El régimen de Franco quiso apartar, de hecho lo consiguió, apartó a Agustín Espinosa de su cátedra de literatura, tuvo que dejar la docencia, lo sometió a un purgo y a una persecución vergonzosísima que hoy no nos da dolor leer los escritos de esa época de Agustín. Y aunque luego le devuelve la posibilidad de ser docente, le prohibió dar clases en Las Palmas, donde él ya residía, y en Tenerife. Y lo mandaron, el pobre, ya enfermo, a Santa Cruz de la Palma. Luego regresa a Tenerife y pues finalmente, tras un proceso bastante doloroso de una enfermedad, pues muere en Los Realejos en el año 39. Y se había convertido en un escritor maldito, como casi todos los representantes intelectuales, artistas, escritores y creadores de la facción surrealista de Tenerife. Lamentablemente su voz no quedó silenciada, porque todos los que sobrevivieron a la guerra civil y seguían perteneciendo a la facción tuvieron en el corazón a Agustín Espinosa. En el año 68, el Cabildo de Lanzarote reedita Lancelot, y Agustín Espinosa vuelve de nuevo a las librerías y vuelve de nuevo a tener un significado tremendo. César Manrique, se lo comentaba antes a su hijo, se sabía de memoria este texto. Y tanto es así que cuando
inauguran el año 74 el Almacén, es un centro de cultura que tenemos en Lanzarote. La primera exposición que César Manrique hace en ese espacio se llama Lancelot, y no es casual. La primera librería que tiene ese espacio en el Lanzarote se llama Librería Agustín Espinosa. El primer libro de arquitectura que publica César Manrique, Lanzarote, Arquitectura Inédita, está lleno de textos de Agustín Espinosa. Agustín Espinosa estuvo siempre en el imaginario y en la cabeza de César Manrique. Leer el Lancelot es hacer un paseo por lo que serán los centros turísticos famosos de Lanzarote, los Ameos, la Cueva de los Verdes, las Montañas del Fuego, los castillos de San José, todo eso está en Lancelot, todo eso está escrito. Y todo ese legado, aunque parezca que no tiene una trascendencia, sí la tiene. Hemos hecho una bienal dedicada a Lancelot, hay un instituto que lleva su nombre, una calle, hay un premio de literatura en Lanzarote que se llama Agustín Espinosa. Agustín Espinosa sigue estando en la vida, pero sobre todo está en la vida de los artistas y de muchos escritores de Lanzarote. Incluso tiene Lancelot una partitura musical que se interpretó en el 2017. Es decir, Lanzarote se dibuja a través de César Manrique, evidentemente, y todos lo conocemos y asociamos la idea de Lanzarote a Manrique. Pero es que Manrique se nutre de Espinosa. Por tanto, como conejero, como lanzaroteño, vinculado al mundo de las artes y de la literatura, solo tengo que decir que yo soy heredero de Agustín Espinosa. Yo soy heredero de esa tradición literaria que ha convertido que Lanzarote sea una isla distinta, una isla dentro del paisaje, de la geografía de lo literario, completamente nueva y renovada. Y yo, de verdad, no puedo sino agradecer que Itineraria haya inaugurado una línea editorial con este texto y que lo hayamos rescatado, porque yo creo que la vida de Lancelot es bastante fructífera. Y nada, me callo ya porque estoy muy apasionado. He tenido varios momentos en que he querido llorar, pero me he contenido porque dicen que los hombres no lloran, ¿no? Pero bueno. Pero muchas gracias, de verdad. Pues Pepe Betancor es uno de los prologuistas de esta edición que abre el libro junto con Roberto García de Mesa, que es otro de los prologuistas, investigador y gran conocedor de la obra de Agustín Espinosa. Perdón. Y bueno, este libro, la verdad es que sí, había varias ediciones, ¿no?, que se habían hecho, pero no estaban las librerías. Bueno, yo desde que vivo en Lanzarote hace 7 años conocí la obra, pero no era posible encontrarla para adquirirla y bueno, pues tiene que estar en las librerías, tiene que ser posible conseguirla para los lectores y lectoras y que se siga leyendo y releyendo a Agustín Espinosa. Y bueno, pues la verdad es que desde ese primer momento que decidimos reeditarlo, pues lo primero que hicimos fue contactar con la familia y la verdad es que desde ese primer momento pues no hubo nada más que cosas fáciles para poderlo conseguir y toda la disposición del mundo para que el libro fuera posible y bueno, pues estamos muy muy agradecidos como editores, pues haber contado con ustedes, con todo el cariño, con todo el amor que le profesan a su padre, a su abuelo y vosotros también para hacer con tanto cariño esta edición, que además se completó con artículos que se habían publicado en la época, en los años 20, cuando se publicó por primera vez Lancelot, que fue además el primer libro que publicó Agustín Espinosa, y bueno, algunas fotografías y bueno, un poco que completa pues el eco que tuvo en ese momento el libro, porque fue muy leído, fue comentado a nivel nacional e internacional en prensa y fue un libro importante, muy importante en ese momento y que abrió camino pues a los libros que vinieron después. Y bueno, pues
Muchas gracias por todo, por estar aquí y bueno, pues... El agradecimiento es nuestro, especialmente de mi padre, mío también, porque si el año 2019 fue maravilloso para los hijos, nietos y toda la familia de Agustín Espinosa, fue maravilloso en parte porque un día recibo una llamada de una chica que dice que se llama Alba y que quiere publicar el libro. Entonces, como dice ella, todo fue fluido, sencillo, fácil. La edición es inmejorable. Los prologuistas, bueno, después de haberte escuchado a ti, pues son los mejores prologuistas que podían haberse elegido para hacer este libro. Poner por escrito lo que han puesto, siendo académicamente válidos, pero tan afectivos, buscar ese equilibrio es complicadísimo y ellos lo consiguieron. El libro, para nosotros, ya te digo que el agradecimiento es nuestro porque fue volver a poder conseguir un libro que uno se lo quería regalar a un amigo y le tenías que decir, mira a ver si lo consigues pirateado por internet o te vas a una biblioteca pública y si tienen un ejemplar. Y la edición es inmejorable, es inmejorable. Solo hay que ver las tapas, los prólogos, lo que tú decías, es decir, a mí el anexo después, al final del libro, me parece inmejorable, una idea maravillosa, el poder leer lo que sus compañeros opinaron, tanto a nivel insular, pero también a nivel nacional, sobre lo que se escribía en Canarias, sobre lo que estaba, eso que es el caldero que estaba en ebullición, y especialmente sobre mi abuelo, me parece que es definitivo para poder poner en el contexto, junto al prólogo, junto al libro, lo que supuso esa obra en unos años donde Canarias pues estaba bastante dejada a la mano de Dios para muchas cosas y era muy complicado avanzar a nivel cultural. Y por eso para nosotros todo ha sido agradecimiento. Es decir, yo me acuerdo cuando te llamé y le dije a mi padre, oye papá, que van a publicar Lancelot y pues, oye, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo ya lo comenté cuando fui a Lanzarote, hacemos lo que haga falta, es decir, nosotros siempre hemos estado intentando mover el recuerdo de mi abuelo y sobre todo hacerlo asequible para todo el mundo, es decir, que la gente pueda ir a una librería y comprar lo que es sus obras. Con lo cual el 2019 fue un año perfecto y gracias a ti, gracias a Sergio, que mimó muchísimo la edición y por eso no podemos decir otra cosa sino que gracias. Muchas gracias a ustedes por todo y bueno, este libro yo quería leer un pequeño fragmento porque, bueno, pues es la idea, ¿no?, de la isla, que es un poco también pues lo que comentábamos, el recuerdo, la memoria de todos estos escritores que desgraciadamente cuando llegó la dictadura pues se olvidaron, se silenciaron todo ese movimiento cultural, artístico, que era tan interesante, tan importante en Canarias, que aquí fue, bueno, en Tenerife, la exposición surrealista internacional y todo aquello que luego pues se ha ido... Promovida por él, promovida por Agustín. Exacto. Y que bueno, que se olvidó y que ahora pues gracias a gente como vosotros también que se está difundiendo, que se está hablando de todo esto y bueno, pues también Agustín Espinosa un poco este libro él para evitar la desaparición, ¿no?, de los lugares pues también utiliza las palabras y la literatura para que no se difuminen, ¿no? Y bueno, pues es un poco también el porqué de escribir este libro. Y dice así: una tierra sin tradición fuerte, sin atmósfera poética, sufre la amenaza de un difumino fatal. Es como esas palabras de significación anémica, insustanciales, que llevan en su equipaje pobre e inexpresivo las raíces de su desaparición. Lo que yo he buscado realizar, sobre todo, ha sido esto: un mundo poético, una mitología conductora. Pues es la importancia, ¿no?, de los escritores que cuentan las historias que se narran de cómo hizo de Lanzarote, que él llegó allí en el año 1929, un lugar donde pues
pues no había nada realmente, no había agua, había mucha pobreza y bueno, imaginaos, ¿no?, cómo sería trabajar allí, que fue a inaugurar, ¿no?, el instituto, pues cómo él consigue contar ese lugar de una forma tan poética y nueva, así, y para evitar el olvido. Sí, no sé si quieres comentar alguna cosa. En principio, él tiene la encomienda de poner en marcha el instituto, ¿no? Todo haría pensar que una persona que viene de haber estado en Madrid, de conocer Europa, de estar trabajando en la Universidad de La Laguna, y luego lo envían a Lanzarote, la Lanzarote de los años 28, de 1928, no la Lanzarote de ahora o la Lanzarote de hace un par de décadas, la Lanzarote pobre, la Lanzarote olvidada, que había que coger un barco que tardaba 2 días en llegar y demás. Y esa Lanzarote, que en principio parece un territorio yermo, un territorio que no va a aportar absolutamente nada, se convierte en un motor literario. Agustín Espinosa es capaz de ver con el optimismo, la inteligencia, la creatividad, la innovación y las ganas y el humor de convertir aquel territorio en la antesala de lo que será una tradición que inicia él, porque la inicia él en el año 29, de cómo abordar de manera nueva y renovada el territorio canario. De una manera completamente rompedora, no hay ningún otro artista que empiece, bueno, literario, que empiece una tradición como la de él. Hasta la fecha, cuando se hablaba de Canarias, piensen, por ejemplo, en cómo la representa Néstor Martín Fernández de la Torre, o cómo es la Canaria de Tomás Morales, o cómo es la Canaria de los escritores regionalistas de La Laguna, cómo es el Valle de la Orotava. Es una Canarias idealizada. Para Agustín Espinosa, él quiere romper con esa tradición y comienza con Lanzarote, comienza con Lancelot, una tradición literaria que va a posibilitar que el paisaje de las islas tenga un significado nuevo. Ellos, tanto Espinosa como Pedro García Cabrera, como Gutiérrez Albelo, como todos los vanguardistas de aquella época, ellos quedaron muy fascinados cuando descubrieron a los artistas gran canarios de la Escuela Luján Pérez en una exposición que se hizo en el Casino de Tenerife, en Santa Cruz, en el año 29. Ya estaba publicado Lancelot en esa época. Y para ellos, los vanguardistas de Tenerife, encontrarse con los artistas de la Luján Pérez, que de manera intuitiva habían llegado también a buscar la esencia del paisaje gran canario, el paisaje de los barrancos del interior de la isla, el paisaje del sur de Gran Canaria, que es seco y que no tiene nada que ver con la selva de Dorama, con el bosque de los tilos de Moya, ni nada de eso. Convierte Canarias en un nuevo territorio de significación poética. Y él es el gran descubridor, es el primero que pone la piedra en el camino, ¿no? El que abre el camino para la literatura. Yo no me quiero extender mucho porque seguramente tendrán cosas más interesantes que hacer, pero yo tuve la suerte con 14 años de tener una profesora en el instituto que lleva su nombre. Yo estudié es que toda mi vida está con Agustín Espinosa. Pues yo estudié en el Agustín Espinosa, en el Agustín, decimos en Arrecife. Y tuve una profesora que se llamaba Isabel Alemán, que cuando terminó de dar el temario oficial de segundo de bachillerato, como en aquella época, el BUP se llamaba, no había literatura canaria en el currículum, pues ella decidió que las últimas semanas de junio pues leyéramos autores canarios. Entonces ella me regaló una edición de Lancelot que estaba en la biblioteca del instituto. Y claro, yo me leí aquello con 14 años y yo le dije, Isabel, no entendí nada. ¿Qué es esto? Que no entiendo nada y demás. Y nada, y ella me habló de las vanguardias y todo eso, pero claro, yo con 14 años leerme el Lancelot sin ningún tipo de referencia de que Agustín era quien era y de dónde venía y lo que había sido, pero se me quedó ese pozo guardado.
afortunadamente hice la carrera de filología y cuando en el último año con Miguel Pérez Corrales nos habló del surrealismo y nos habló de Agustín Espinosa, yo reviví todo lo que con 14 años había recibido. Y entonces fue como, este libro me trasciende, este libro va más allá. O sea, este libro habla de mí, habla de mi isla. Y me emociono porque no puedo seguir. Antes lo logré, pero ahora no, ¿no? Lo siento. Significa mucho, Lancelot. Significa mucho, Agustín. Ay, vamos a dejarlo aquí. Gracias, de verdad. Bueno, ¿os parece si leemos algún fragmento de Lancelot? Yo voy a plagiarte y al igual que hiciste en Lanzarote cuando se presentó el libro, pues voy a leer Las Salinas, que es poesía en estado puro y me parece un texto corto, pero con una densidad poética brutal. Dice, qué blanca entonces, más blanca que salada, dulce de tan blanca, geométrica blancura de los soles infantes. Se me quedó la boca blanca y dulce, blanca de tu leche de cristal, dulce de tu sal demasiado blanca. Otro ejemplo que a mí me parece también muy significativo de lo que él pretendió hacer es el elogio de la palmera con viento. Imaginando un Lanzarote, como tú decías, árido, por hacer, rural, donde la palmera juega un papel predominante, igual que el camello, pues el elogio a la palmera con viento me parece también un juego creativo fascinante. Dice así, bien, palmera con viento de Lanzarote, bien. Tú tenías envidia de los molinos y de los girasoles, de las ruletas y de los tiovivos, de los astros con sistema y de los viajes de circunvalación, de las hélices, de los discos del gramófono, de las ruedas azules de las fábricas, de todo lo que gira, de todo lo que voltea incansable, tenías envidia. Bien, palmera con viento de Lanzarote, bien. Y por esto llegaste a Lanzarote, isla de viento perenne, isla de Alicio. Planteaste en ella tu tienda de campaña y ahora has superado a todas tus envidias antiguas, a los molinos de viento y a los girasoles, a las ruletas y a los tiovivos, a los astros con sistema, a los viajes de circunvalación, a las hélices, a los discos de gramófono, a las ruedas azules de las fábricas. Eres ya la primera entre todas las cosas que han aprendido el arte de la voltereta alrededor de un punto absoluto. Ahora eres tú, palmera con viento de Lanzarote, la envidiada por tu color alegre, por tu honestidad, por tu amauterismo significado. Dejas que tus brazos verdes volteen bajo el viento. Ejerces un deportismo puro. Eres hoy la única hélice, el único tío vivo y la única ruleta que gira solamente por girar. Bien, palmera con viento de Lanzarote, bien. Bueno, también tenemos aquí la primera edición, como les decía, que
que bueno, no tiene cubierta y bueno, es una joya total. Que lo tratamos con muchísimo cuidado porque, bueno, parece que en cualquier momento se puede romper. Y bueno, esta primera edición se imprimió en Madrid y por lo visto estaban allí, ¿no?, las planchas con las ilustraciones que desgraciadamente pues se perdieron por la guerra civil. Y bueno, pues por si quieren echar un vistacito. Ay, sí, gracias. Sí, esta es una de las ilustraciones que hizo Agustín sobre Tinajo, que uno de los capítulos habla de Tinajo. Sí. Y bueno, el papel, ¿no?, es como un viaje en el tiempo. A ver si lo subimos un poquito. Poder ver cómo es esta edición de 1929. Y bueno, no sé si tienen preguntas en el público. Sí. Gracias. Bueno, quería decir, ante todo, que las presentaciones de este libro vienen siempre con lágrimas y con emoción. Que no hay vez que no se hable del libro que no lloremos todos, que no has sido tú solo, Pepe, todos. Es así. Quiero decir también que me hace mucha ilusión que este libro se presentara en la biblioteca de José Saramago en Lanzarote cuando se recuperó y que hoy estemos bajo una leyenda Saramago Mola. Me gusta que se unan los destinos de Agustín de Espinosa y de José Saramago. Me gustan. Y no puedo decir si Saramago lo leyó. Supongo que sí, que lo leyó, pero no lo sé porque de verdad que durante muchos años es verdad que era un nombre mítico, pero no estaba en las librerías. Y entonces ese es un problema. Y José Saramago llegó a Lanzarote muy tarde. Pero llegó tarde, pero no sé si sabiéndolo o sin saberlo, estaba en la estela de Agustín de Espinosa. Y me gusta que ahora, en el pasado, seamos capaces de unirlo. Y ahora, mi pregunta para ti como experto y además ya directamente como profesor, para que no te emociones más y no nos sigas emocionando, ¿qué influencia tuvo en escritores posteriores Agustín de Espinosa? No ya hablo de la corriente surrealista ni de poetas. Por ejemplo, estaba pensando en Ignacio Aldecoa, que no estuvo en Lanzarote, pero estuvo en La Graciosa. En escritores que vinieron y que trataron de descubrir qué emanaba de la tierra, ¿está presente este hombre? Agustín de Espinosa. Bien. El texto, como bien dices, Pilar, y como también ha comentado Alba, fue recibido por toda su generación y también por los grupos intelectuales y poéticos en Madrid. La guerra civil obviamente cercó la posibilidad de que pudiéramos desarrollar en Canarias una continuación de esa maravillosa edad de plata o de oro que fueron las vanguardias canarias. Pérez Mini, que en el libro La facción surrealista de Tenerife habla precisamente del carácter carismático que tenía Agustín entre todos los componentes de ese grupo, pero no solo entre los escritores, sino también entre los artistas, como Óscar Domínguez y como todos los representantes de la escuela Luján Pérez de Gran Canaria. Desde el punto de vista literario, en más de una ocasión, Rafael Arozarena, el autor de Mararía, hablaba, esto lo sabe mejor el otro prologuista, Roberto García de Mesa, era un ferviente admirador de Agustín Espinosa. Pero claro, no se podía decir porque Agustín Espinosa era un escritor maldito. Entonces, muchos de ellos no podían hablar abiertamente de las filias que tenían con Agustín. Agustín abrió muchísimos caminos, pero muchísimos caminos, entre ellos el de la poesía y el de la novela surrealista con Crimen y
y abordando campos completamente nuevos que no se habían explorado, como era el estudio del romancero canario. Él es uno de los grandes investigadores del romancero canario, no lo olvidemos, y de rescatar personalidades de la ilustración canaria, como fue Viera y Clavijo, con su texto sobre el signo de Viera, y su propia tesis doctoral, que es José Clavijo y Fajardo, que es otro ilustrador canario de Lanzarote, y que la publica en el año 69, creo, o 1970, el Cabildo de Gran Canaria. Pero lo realmente interesante de Agustín Espinosa es que cuando se reedita Lancelot en el año 69 por el Cabildo, con César Manrique haciendo la portada y con Ildefonso Aguilar y demás, ese texto servía como una especie como de Biblia o de guía para los escritores que, como tú bien dices, pasaron por Lanzarote. Padorno era un gran conocedor de la obra de Agustín Espinosa. Su mujer, Josefina Betancourt, publica Lancelot. La tercera reedición que se hace de Lancelot la hace. Y Padorno nos dejó un maravilloso libro que se llama A la sombra del mar, que está inspirado en su estancia en Lanzarote en el año, estoy hablando de memoria, 63, 61. Aldecoa conoce también a Espinosa. Lo que ocurre es que Aldecoa tiene otra vinculación con el realismo social, con la escritura existencialista y demás. Yo supongo también que, aparte de Rafael Arozarena, que también está vinculado con Lanzarote y con Mararía, tiene también una honda significación. Pero lo más interesante, yo creo que está por venir. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahora en Lanzarote que tienen que ver de manera indirecta con Agustín Espinosa. Solo voy a poner un ejemplo. Hace unos días poníamos en marcha La Semilla con una artista de Lanzarote que se llama Cintia Machín, que es del Golfo de la Salina, y una escritora que no sé si conocen, que se llama Daniela Martín Hidalgo, que es una poeta de Lanzarote, pero que vive en Madrid, entre Madrid y Ámsterdam. Y a las dos las cogimos, las llevamos al almacén, que es el espacio más espinosista que hay en Lanzarote, porque todo huele a Agustín Espinosa allí dentro. Y le hicimos una inmersión en lo que era Lancelot, en lo que era Agustín y lo que era la filosofía de este texto y demás. Y dentro de un año tendremos una exposición que es una lectura poética basada en Lancelot y una relectura artística de Lancelot a través de la escultura. Y la exposición se va a llamar Una isla inventada por mí, que es una expresión que fue lo que te faltó poner la cita, porque esa cita que estaba leyendo Alba acaba con: yo lo que he intentado hacer es una isla inventada por mí. Lanzarote ha sido inventada por Agustín Espinosa. Luego César Manrique la materializa, pero quien dibuja la isla de Lanzarote, quien dibuja su futuro, es un escritor que se llama Agustín Espinosa en su obra Lancelot. Y pregunten más, que estoy encantado de estar aquí, de verdad. Ya lloré, ya está. ¿Oye? No. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo no quiero agradecerle a todas estas palabras, pero sí quería decir que, por ejemplo, fue un momento literario también a nivel español, de toda España, porque da la casualidad de que mi padre estudia en Granada. Antes dijiste en Madrid, no te quise corregir. Estudia 3 años en Granada y después acaba la carrera en Madrid. Y coincide con Federico García Lorca. Ellos son amigos desde la época que está estudiando la carrera en Madrid, en Granada. Y después en Madrid
pues está con todos los escritores que en aquel momento, afortunadamente, no había escritores de izquierda y de derecha, porque yo tengo una foto en que están 20 o 30 escritores españoles de todos los importantes poetas y escritores de la época de la República, y son unos de derecha y otros de izquierda, y todos se llevaban bien. La guerra fue la que trajo después esa persecución. También que en Lanzarote, por ejemplo, cuando estuvo mi padre, debieron de mandar gente preparada. Don Juan Millares Carló, el padre de Manolo y de Agustín Millares, y tal, coincidió con mi padre en Lanzarote de profesor, que después siempre fueron muy amigos. Aquí en La Palma. Y claro, después tuvo una persecución. Yo tenía 5 años cuando murió mi madre. Yo tenía 5 años, mi madre tenía 2 hijos, uno de 4 años, y estaba esperando el tercero, que nació después de, mi hermano Agustín nació después de muerto mi padre. O sea que nos dañaron bastante y nos persiguieron bastante. Y siempre, pues, el recuerdo que tiene mi madre, porque se quedó viuda a los 26 años, que era una persona muy alegre, muy extrovertida, viajó mucho por Europa, en Inglaterra, en Francia, estuvo muchas veces en Alemania. De allí, cuando se casan y van de luna de miel, van a casa del pintor que tú nombraste antes, de Óscar Domínguez. O sea que, porque el primer libro de crimen, la portada es de eso. No quería nada más aclarar unas cosas. Y después siempre tuvo, porque el personaje de Clavijo y Fajardo fue un personaje muy importante en su época, porque, y tampoco ha sido muy valorado. Incluso se ha escrito, porque el Clavijo de la historia de Clavijo y Fajardo, que viene no se casa con la esa de Bonmaché y viene tal, hasta que escribió un libro sobre Clavijo y Fajardo. O sea que la gente de Lanzarote siempre ha dado un paso adelante. Y nada más, no quería decir nada más que eso, darle las gracias. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, les agradecemos mucho su presencia aquí en la presentación de Lancelot, a Pepe y a Joaquín también, y bueno, muchas gracias.